Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Quiero pedirle al Dios Todopoderoso, a todos aquellos que están en las redes sociales, que los siga bendiciendo grandemente, que todas sus peticiones sean contestadas y que cada uno de vosotros seamos edificados a través de esta palabra que va a ser enseñada. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da por medio de las redes sociales de poder traer estas enseñanzas para la edificación del pueblo de Dios. Vamos a ir en oración delante del Padre y así nosotros nos ponemos en comunión. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos a adorarte, venimos a honrarte, venimos a darte toda tu gloria, Señor, y a pedirte que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé discernimiento, entendimiento y sabiduría para entender tu palabra que va a ser enseñada. Señor, yo te pido que tú permita a tu Santo Espíritu que me dé discernimiento y me dé sabiduría y que hable a través de mi boca y que cada quien que escuche de esta palabra, Señor, sea edificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bendito eres Jesús. Vamos a hablar en esta lección acerca de la naturaleza de Cristo. Y la primera pregunta que yo hago es: ¿quién es Cristo? Bueno, todos sabemos, creyentes o no creyentes, que Cristo Jesús es el Mesías, según la palabra de Dios. Es el Cordero de Dios inmolado, el que vino y condenó el pecado en la cruz del Calvario. Pero la mejor forma de responder quién es Cristo es leyendo la palabra de Dios, la cual da testimonio de él, y dando a conocer y explicando los nombres y títulos por los cuales fue llamado y conocido mientras él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Número 1, fue llamado Hijo de Dios, Deidad. De la misma manera que la frase Hijo de hombre significa nacido de hombre, así también Hijo de Dios significa nacido de Dios. De ahí que este título proclame la deidad de Cristo. De esas dos maneras le llamaron a Cristo el Hijo de hombre y Hijo de Dios. Le llamaron Hijo de hombre porque él era Dios hecho hombre 100% natural. A pesar que era hombre, nunca dejó de ser Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hijo de Dios porque era realmente hijo de Dios Padre. A Jesús jamás se lo denominaba un hijo de Dios en el sentido general en que los hombres y los ángeles son hijos de Dios. Es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único. Es el primogénito Hijo de Dios. O en otra palabra, él no es Hijo de Dios como cada uno de vosotros cuando venimos y somos salvos. Él es el Hijo de Dios, exclusivamente y especialmente el primogénito de Dios. Según la descripción que la Sagrada Escritura nos hace de Jesús, él mantiene con Dios una relación la cual no es compartida por persona alguna en el universo. Es una relación de padre a hijo. O sea que esa relación que hay entre Dios y Jesucristo no es compartida, es única, porque ellos son uno. Bendito sea el nombre de Jesús. En calidad de explicación y confirmación de esta verdad, consideremos la conciencia que Cristo tenía de sí mismo. ¿En qué consistía la conciencia que el Señor tenía de sí mismo? En otra palabra, ¿qué sabía de sí? Lucas, el único escritor que registra un incidente de la niñez de Jesús, nos dice que a la edad de 12 años, Jesús estaba consciente de dos cosas: de una relación especial con Dios, a quien describe como Padre, y de una misión especial en la tierra, los negocios de su Padre. Eso era lo que Jesús decía cuando él tenía 12 años, que él tenía que hacer
los negocios de su padre y que tenía esa relación especial con Abba Padre. Nunca sabremos cuándo comenzó Cristo Jesús a tener conciencia de sí, y cómo tuvo esa conciencia seguirá un misterio para nosotros. O sea que nunca vamos a saber cuándo nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta de que en sí Él era el Hijo de Dios. Cuando vemos a Dios que viene hacia nosotros en la forma de hombre, debemos exclamar con referencia: grande es el misterio de la piedad. No obstante, esta ilustración quizás sea útil y podemos suponer que tal vez le ocurrió de esa forma a Jesús. Ponga a un niño o un bebé frente al espejo, se verá a sí mismo, pero no se reconocerá, porque es un niño, es un bebé y no sabe todavía. Luego llegará el tiempo en que él sabrá que la imagen reflejada es la suya. O sea, cuando ya el niño va creciendo, pues va tomando conciencia. Y de esa misma forma fue que Jesucristo fue tomando conciencia acerca de su deidad, de que él era hijo de Dios. Pero él, cuando estaba un niño, todavía no podía decir o darse cuenta, como el ejemplo que le pusimos, que si usted pone un niño delante de un espejo, el niño no se va a dar cuenta de sí mismo hasta que él ya tenga conocimiento de sí. Entonces él se va a dar cuenta que esa es su imagen en el espejo. De esa misma forma le pasó a nuestro Señor Jesucristo hasta que creció a la juventud. Bendito sea el nombre de Jesús. En otra palabra, el niño más maduro está ahora consciente de su propia identidad. ¿No sería así también en lo que respecta al Señor Jesús, que siempre fue el Hijo de Dios? Pero llegó el momento en que después de estudiar las Sagradas Escrituras relacionadas con el Mesías de Dios, pudo ver conscientemente de que él, el Hijo de María, no era otro que el Hijo de Dios. Iluminó su mente. O sea que ahí, según él fue creciendo, él fue tomando conciencia y se dio cuenta de que, a pesar de que él nació por María, que él era el Hijo de Dios, porque él estaba estudiando las Sagradas Escrituras, y entonces eso le dio el conocimiento de que él era el Mesías, de que él era el Hijo de Dios. Podemos ver de que el Hijo eterno de Dios vivió la vida perfectamente natural del ser humano común. Es razonable suponer que esa conciencia de su deidad le llegó de esa forma, cuando ya él estaba más mayor. El Señor Jesús, en el río Jordán, oyó la voz del Padre que confirmaba su conciencia interior. Vamos a leer Mateo 3:17. Y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en el desierto resistió con éxito los intentos de Satanás, destinados a poner en tela de juicio su carácter de Hijo de Dios. Quiso opacar la obediencia y la decisión que Jesús tenía para cumplir la obra que el Padre le había encomendado. El enemigo quería destruir ese trabajo que nuestro Señor Jesucristo tenía que hacer por medio al Padre, que era destruir el pecado y la muerte de la humanidad cuando Él condenó el pecado en la cruz del Calvario. Y podemos ver como el mismo Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, en Mateo 4:3. Aquí vemos cómo se atrevió Satanás a tentar a Jesús diciendo todas esas palabras de Mateo 4:3, que ustedes lo pueden leer, donde Jesucristo acababa de salir de un ayuno de 40 días y 40 noches, y Satanás se le presentó sabiendo que él era un ser humano con hambre, y le hizo decir
que si él tuviera el poder, que le dijera a la piedra que se hiciera pan. Pero Jesucristo le contestó, no del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que en otras palabras, el Señor Jesús se mantuvo firme y no desmayó. Y eso era lo que el enemigo quería aprovecharse. Pero vemos que en el versículo siguiente Jesús le contesta con poder y autoridad. Pero eso no fue suficiente, porque él continuó tratando de convencer a Jesús para que no cumpliera la obra que él debía de hacer, la cual la terminó en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. O sea que el enemigo estaba tratando de troncharle a Jesucristo de toda forma para que él no cumpliera el mandato que Dios Padre le mandó a Jesucristo que hiciera aquí en la tierra. Pero gloria a Dios que Jesucristo se mantuvo firme y no desmayó y cumplió con la promesa que le hizo al Padre de venir a morir por cada uno de vosotros, hermanos y amigos que me escuchan en las redes sociales. Más tarde, en su ministerio, tuvo palabras de elogio para Pedro por el testimonio inspirado del cielo respecto de su identidad, de su deidad y su mesiagos. En Mateo 16, podemos leerlo en el 15 al 17, y el versículo 16 y 17 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. A pesar de todas las dificultades que siempre se le presentaban a Cristo Jesús, él se mantenía más fuerte y parado para cumplir con el mandato de Dios Padre. Cuando se le procesaba ante el alto tribunal judío, él podría haber escapado de la muerte, negando su carácter extraordinario de hijo de Dios y afirmando simplemente que era hijo en el mismo sentido que los demás hombres lo eran. Pero no, él se mantuvo firme en lo que él verdaderamente es el Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente. O sea que si Jesucristo no se hubiese mantenido fuerte cuando él estaba delante de los que lo estaban juzgando, él hubiese dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios, como si fuera uno común como nosotros que somos hijos de Dios. No, pero él le dijo que él era el Hijo de Dios, verdaderamente que él provenía del Padre. Entonces él no desmayó y se mantuvo firme, lo cual es una enseñanza para nosotros los hermanos, los creyentes hermanos, de nosotros mantenernos firmes, porque eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos, que se puede si uno se somete a la voluntad del Padre y si uno tiene la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero al ser puesto bajo juramento por el sumo sacerdote, declaró tener conciencia de su deidad, aunque sabía que dicha declaración le significaba la muerte. Vamos a leer Mateo, pues no lo voy a leer, pero usted lo puede leer. Lean Mateo 26, el versículo de 63 al 65, y ahí ustedes se van a dar cuenta la respuesta que Jesús le dijo a los sumos sacerdotes. Ahora vamos a continuar con las afirmaciones de Jesús. Jesús se identificó plenamente con las actividades divinas. En efecto, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en Juan 5:17. Otra palabra que él dijo, salí del Padre, la cual la puedes encontrar en Juan 16, versículo 28. Otra palabra que dijo, como me envió el Padre, que eso está en Juan 20:21. También afirmó tener conocimientos divinos y comunión. Lo pueden leer en Mateo 11:27 y en Juan 17:25.
afirmó revelar el ser del Padre mediante sí mismo. Eso está en Juan 14, versículos 9 y 11. Asumió prerrogativas divinas, omnipresencias. En Mateo 18, 20, lo pueden leer. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También asumió tener poder para perdonar pecado. Eso está en Marcos 2, del 5 al 10. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibraban en sus corazones. Entonces Jesús, que sabía lo que estaban ellos pensando, le dijo: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, también tiene poder para resucitar a los muertos. Busquen en Juan 6 y lean el versículo 39, 40, 54, y en Juan 11, 25, Juan 10, versículo 17 al 18. Todo eso está ahí claramente, la palabra que Jesucristo le contestó. También se proclamó a sí mismo el juez y árbitro del destino del hombre. Eso está en Juan 5, 22. Espero que vayan anotando la cita bíblica para que luego ustedes las escudriñen y las estudien y puedan ver y aprender de las enseñanzas. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Lean Mateo 25, del 31 al 46. También es el único que demandó una redención y fidelidad que solo Dios podía reclamar con derecho. Insistió en la redención o sumisión absoluta de parte de sus seguidores. Debían estar preparados para romper los lazos más queridos, pues cualquiera que amaba a un padre o madre más que a él, no era digno de él. Eso está en Mateo 10:37. Igualmente que el que ama padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso está en Lucas 14, 25 al 33. Eso fue la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, que si lo querían seguir a él, tenían que negar a los que ellos querían. O sea que en otras palabras, tenían que someterse 100% a la voluntad de nuestro Señor Salvador, lo cual lo mismo espera el Señor de nosotros, los creyentes, de que nosotros nos sometamos 100% a sus estatutos y a su voluntad, para que nosotros podamos ser edificados y podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas demandas trascendentales fueron formuladas por uno que vivió con él, más humilde de los hombres, y presentados en la forma más simple y sencilla, como por ejemplo Pablo diría: yo de cierto soy hombre judío, con el objeto de arribar a la conclusión de que Cristo era divino. Uno solo necesita hacer dos concesiones. Primera, que Jesús no era mal hombre. Segunda, que no era demente. Si dijo que era divino cuando sabía que no lo era, luego no sería un hombre bueno. Si se imaginaba falsamente que era Dios, luego no podía ser una persona sensata en su sano juicio. Pero ninguna persona en plena posesión de sus facultades mentales, inteligente, señoría, negar su carácter perfecto o su sabiduría superior. En consecuencia, no se puede menos que llegar
a la conclusión de que era lo que afirmaba ser el Hijo de Dios en sentido único. O sea que Jesucristo afirmaba ser el Hijo de Dios y lo hacía dando testimonio. Ahora vamos a ver la autoridad de Cristo. En las enseñanzas de Cristo uno nota ausencia completa de las expresiones como estas. Según opino, quizás, creo que, supongamos, ninguna de estas palabras usted la va a encontrar en las expresiones de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque un sabio racionalista judío admitió que el Señor hablaba con la autoridad de Dios Todopoderoso. Entonces, el doctor Henry Van Dyke señala que en el Sermón del Monte, por ejemplo, tenemos el cuadro absolutamente anodador de un hebreo creyente que se coloca por encima de las reglas de su propia fe. Un maestro humilde que afirma su autoridad suprema sobre toda la conducta del hombre. Un reformador moral que descarta todos los demás fundamentos y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso está en Mateo 7:24. La frase "de cierto os digo" aparece 49 veces en este breve registro del discurso de Jesús en el Sermón del Monte. Esta frase solemne mediante la cual auténtica la verdad. Noten que cada vez que Jesús decía algo que quería que la persona le pusiera atención y escuchara, siempre repetía la frase 2 veces, como de cierto os digo. Usaba esa forma para que la palabra se le quedara bien presente en la memoria de la persona, y de esa manera la persona aprendiera del mensaje y de la frase importante que él quería que aprendieran. O sea que el Señor Jesús repetía esa frase para llamar la atención, a que la persona pusiera más atención, y así esa frase quedara grabada en los corazones de las personas. Cuando él decía de cierto os digo, porque él podría haber dicho de cierto os digo, pero él decía de cierto, era para que usted pusiera más atención a la palabra que él iba a decir. La perfección de Cristo, vamos a seguir ahora. Ningún maestro que llama a los hombres al arrepentimiento y a la justicia puede evitar alguna referencia a su propio pecado o imperfección. En realidad, cuanto más santo es, tanto más lamentará y reconocerá sus propias limitaciones. Pero en las palabras y hechos de Jesús hay una ausencia total de la conciencia, confesión del pecado. Tenía el conocimiento más profundo respecto de los males del pecado y sin embargo no cayó sobre su alma sombra o mancha alguna. Por el contrario, él, el más humilde de los hombres, lanza el siguiente reto: ¿quién es de vosotros que me redarguye de pecado? Eso está en Juan 8:46. Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Eso está en el versículo 47. O sea, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Cristo siempre fue y es perfecto, pues aun siendo 100% hombre, nunca pecó. Él nunca pecó. Se mantuvo en santidad, conectado siempre con el Dios Padre, haciendo su voluntad a través de las oraciones, porque Jesucristo siempre estaba orando al Padre. Y eso es otra enseñanza que nosotros como creyentes debemos de aprender, de estar siempre orando. Hay que estar orando sin cesarlo, dice la misma palabra, porque cuando usted ora, usted está hablando con el Padre, y el Espíritu Santo le va a dar fortaleza, le va a dar sabiduría y lo va a mantener en la comunión con el Dios Padre.
Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos conectados con Él 24/7. Hermanos, esa es la clave para mantenernos fuera del pecado, haciendo siempre la voluntad de nuestro Padre Celestial. No podemos servir a nuestro Señor Jesús si no estamos con la comunión de su Santo Espíritu y viviendo la palabra de Dios. Es necesario vivir en el Espíritu para someter los deseos de la carne y nuestras emociones, porque nuestras emociones a veces nos engañan. Las emociones de nosotros nos llevan a situaciones que nosotros luego no podemos retornar, y nos llevan a hacer concupiscencias. Por eso tenemos que saber cómo controlar nuestras emociones. No nos podemos dejar engañar de los deseos de la carne. Hay que someter la carne al Espíritu. Vamos a continuar con los testimonios de los discípulos. Fueron ellos los que registran todos los prodigios y milagros que Jesús hizo mientras vivía en este mundo como un hombre común, viviendo en la naturaleza humana. Los discípulos vieron con sus ojos que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Vieron que Él era divino, a pesar de que tenía un cuerpo humano. Ningún judío cometió jamás el error de pensar, escuchen bien, de que Moisés era divino, ni aun sus discípulos más entusiastas hubieran soñado jamás con atribuirle declaraciones como esta, bautizándolo en el nombre del Padre y de Moisés y del Espíritu Santo. Compare eso en Mateo 28:19, con Mateo 28:19. O sea que los judíos nunca llamaron a Moisés divino, porque ellos sabían que Moisés no provenía de la deidad, de la naturaleza de Dios, pero Jesucristo sí. Por eso era que se tenía que decir: lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dije. O sea que, en otra palabra, nunca compararon a Moisés como que él había salido de Dios Padre, como salió Jesús, que fue por medio del Espíritu Santo de Dios que María fue concebida. Moisés nunca podía ser divino como era Jesús, y la razón es que Moisés jamás habló ni se comportó como uno que procedía de Dios o compartía su naturaleza divina. Por otra parte, el Nuevo Testamento enuncia este milagro. Tenemos aquí a un grupo de hombres que caminaron con Jesús y lo vieron en todos los aspectos característicos de su humanidad, y que sin embargo más tarde lo adoraron como un ser divino, predicaron por su nombre, era el poder para la salvación, e invocaron su nombre en oración. O sea que todo eso los discípulos aprendieron a hacer viendo los milagros y los prodigios que Jesucristo hacía, que no lo podía hacer un hombre si no fuera divino como era el Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan, que se recostó sobre el pecho de Jesús, no vaciló en hablar de él como el eterno Hijo de Dios que creó el universo. Eso está en Juan 1, y lea del versículo 1 al versículo 3, y relata sin vacilación ni disculpa el acto de Tomás de adorarle y exclamarle: Señor mío y Dios mío, lo cual lo pueden leer en Juan 20:28. También Pedro, que había visto comer, beber y dormir a Jesús, que había estado consciente del hambre y la sed sufrida por el Señor, que le había escuchado orar y le había visto llorar, en otras palabras, que había sido testigo de su humanidad. Más tarde le dice a los judíos que Jesús está a la mano derecha de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre, de que posee la prerrogativa divina de impartir el Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 2:33 a 36, de que es el único camino de la salvación.
y lo pueden encontrar en Hechos 4:12, de que es perdonador de pecados. Lo pueden leer en Hechos 5:31, y que también Él es juez de los muertos. Está en Hechos 10:42. Y el mismo Pedro en su segunda epístola, en la segunda de Pedro 3:18, ahora el Señor y le atribuye a Él gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea que Pedro también estaba seguro de que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay registro alguno en el sentido de que Pablo, el apóstol, viera a Jesús en la carne. En otra palabra, nunca estuvo presente con los demás discípulos, aunque lo vio en forma glorificada. Pero Pablo tenía siempre contacto directo con los discípulos, los que lo habían visto y compartieron con Jesús hasta su muerte y su resurrección. O sea que Pablo tenía una comunicación con los discípulos directamente para saber acerca de Jesús. Este Pablo, que jamás perdió esa reverencia hacia Dios que le había sido inculcada desde su temprana edad, describe, no obstante, con calma perfecta a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso está en Tito 2:13. Le presenta encarnado la plenitud de la deidad. En Colosenses 2:9, y como creador y sostenedor de todas las cosas. En Colosenses 1, del 16 al 17, como tal, su nombre debe ser invocado en oración. También en 1 Corintios 1:2, y compare Hechos 7:59, y su nombre está unido al del Padre y del Espíritu Santo en la bendición apostólica. Lo puede leer en 2 Corintios 13:14. Desde el principio mismo, la iglesia primitiva consideró divino a Cristo y lo adoró como tal. O sea que toda la persona que conoció a Jesucristo se daba cuenta que Jesucristo era divino, que era diferente a un hombre común, y era porque era Dios hecho hombre. Aleluya. A principios del segundo siglo, un funcionario romano informó que los creyentes estaban acostumbrados a reunirse antes del amanecer a cantar un himno de alabanza a Cristo como si fuera Dios. Un autor pagano escribió lo siguiente: los cristianos adoran todavía al gran hombre que fue crucificado en Palestina. Hasta el ridículo de los paganos constituye un testimonio a la deidad de Cristo. Hasta ese escritor pagano se dio cuenta de la deidad de Cristo. La siguiente palabra del credo niceno del siglo IV ha sido y lo son todavía recitados por muchos de manera formal, pero no obstante expresan fielmente la sincera convicción de la iglesia primitiva. Dice del credo: creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas que están en los cielos y en la tierra fueron hechas, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y fue encarnado y hecho hombre, y sufrió y se levantó el tercer día y ascendió a los cielos, y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Mis queridos hermanos y amigos, ese es el mismo Cristo que nosotros predicamos y estamos esperando, el cual en aquellos tiempos ya estaban anunciando su segunda venida, la cual no tarda, porque a la misma palabra de Dios lo dice en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En otras palabras, nuestro tiempo no es igual al tiempo que Dios opera. Él creó el tiempo y todas las cosas.
y hace lo que Él quiere porque Él es soberano. En otra palabra, Él mandará a Jesús en su tiempo perfecto. Por esa razón debemos de vivir velando, haciendo siempre la voluntad del Dios Padre, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:2. Yo digo que Cristo no viene pronto, Cristo viene ya. Iglesia, mantente con las lámparas llenas de aceite si te quieres ir con tu Salvador y esposo de la iglesia. Mis queridos hermanos y amigos, vamos a mantenernos firmes porque estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales y Jesús puede venir en cualquier momento, y si nosotros no estamos parados en la brecha, nos vamos a quedar y será muy triste. Así que, hermanos y amigos, vamos a esforzarnos y a vivir una vida en santidad. Vamos a hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque no queda tiempo. Tenemos que hablar la palabra sin temor, porque ya Cristo nos dio la autoridad y Él vino a esta tierra para enseñarnos a nosotros que fuéramos humildes como Él y que fuéramos a llevar la palabra a las almas que se pierden por falta de conocimiento de su palabra. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Hasta aquí, esta fue la enseñanza de la naturaleza de Cristo. Padre, te damos gracias por este momento que tú has permitido de enseñar tu palabra. Padre, te pedimos que tú toque a cada corazón que escuche de esta palabra y que esta palabra, Señor, sea de rema para cada uno de las personas que escuchen. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios le continúe bendiciendo grandemente.